Hola, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien la noche de hoy. Estamos aquí en nuestro conversatorio de logística internacional y cadenas de suministros con nuestro docente Alejandro Aldana Salcedo. Nuestro docente es ingeniero especialista en logística internacional y comercio exterior, al igual que es máster en Magnamic y Support Chain. Nada, quiero darles como una muy buena bienvenida y con este conversatorio finalizamos como toda nuestra jornada de inducción en la que ustedes estuvieron tan atentos, em, como tan expectativos, tan expectantes acerca de cada una de las actividades que hemos venido propuesto desde los programas, desde la misma universidad y demás, y agradecerles por una vez más estar aquí. Actualmente los estamos viendo a través de YouTube. Entonces ahí pueden dejar como todas sus preguntas, todos sus comentarios, los estamos leyendo, así que esperamos como que aprovechen mucho este espacio con nuestro queridísimo docente. Entonces, Aldana, nuestros estudiantes son absolutamente todos tuyos y nada, una vez más, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ok, mi querida comunidad incaica, una vez más estoy aquí transmitiendo de manera remota con ustedes. Muchas gracias a Laina por la oportunidad y la universidad. De igual manera, voy a presentar mi diapositiva. Muy buenas noches a todos los que están aquí. Veo que ya tengo 100 personas. Qué bueno que tengamos más de la comunidad y que hagan parte de todo esto, porque pues esto es bastante más que importante para nosotros los ingenieros y las personas que estamos en gestión de la administración de empresas. Miércoles, los veo moviéndose mucho. Por ahí está don Alberto, está John Berg, Henry, buenas noches. Ahora Yasmin, buenas noches, don José. Pedro Antonio Márquez, no te conozco, pero buenas noches. Jenny González. Ok, cordial saludo a todos aquellos que me conocen, que han tenido la oportunidad de tener alguna sesión conmigo, a los que no. Bienvenidos a la universidad, así como lo hago en cada una de mis clases. Bienvenidos a este reto que es la logística y las cadenas de suministros. Muchos que han estado conmigo han tenido la fortuna de tener clases en inglés, muchos han tenido la fortuna de tener clases en algún francés españolizado también, pero pues de eso se trata. Aquí estamos. Muchas gracias por la oportunidad y espero de verdad su atención y que sea de agrado y de interés todo esto. Finalizamos esta semana de inducción con este pequeño conversatorio de logística internacional en cadenas de suministro. Cualquier pregunta a ustedes, ingenieros o administradores de empresas o cualquier otro que esté en la comunidad, bienvenido por el YouTube. Yo intentaré ir leyendo lo que ustedes van preguntándome, porque pues el tema es amplio y veo que hay bastante gente. Ya tengo 200 personas, por Dios. Ok. Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy de logística internacional y cadenas de suministro, algo que atañe a todo el sector de las ingenierías, tanto ingeniería de sistemas, de alimentos, ambiental, que no tenemos en la universidad, ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica, química farmacéutica, administración de empresas, por supuesto, y contaduría pública, a pesar de que aún en la universidad no estamos trabajándola. Todas estas ciencias atañen a la logística internacional y las cadenas de suministros. Alison, buenas noches, ¿cómo están? Aida, buenas noches. Ok. Presentándome para los que no me conocen, soy Alejandro Aldana Salcedo, orgullosamente incaico, 22 años en el sector logístico. Mi última experiencia fue como gerente de proyectos en una comercializadora internacional. Soy docente en varias universidades, soy ingeniero industrial de profesión, especialista en logística internacional. Esa especialización la hice en el Politécnico de Cuernavaca y especialista en logística y cadenas de suministro en los Estados Unidos. Tengo una maestría en Management and Supply Chain de la Sergio Arboleda. Digamos que todo esto, pues sí es muy importante la academia, pero es mucho más que
importante y se aprende mucho más en la práctica en esos 22, 23 años que llevo mal contados en el sector logístico y la cadena de suministro. Muchos dirán, pues, que de pronto no es interesante, que no es importante para ellos, pero yo traía aquí un brochure de preguntas que muchos me hacen, preguntas que muchos tienen, inclusive gente que no está inmersa en la ingeniería, y gente que no está inmersa en la gestión de la administración, pero sí le interesa mucho este tipo de cosas. Me preguntan mucho cuánto le cabe de peso a un buque de carga, cuál es el tren de carga más grande del mundo, cuánto le cabe de peso a un avión de carga, qué tan complejo es exportar. Mucha gente hoy en día quiere dar el salto a exportar, pero no tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer para exportar. ¿Cuál es el avión de carga más grande del mundo? ¿Cómo importar un producto? Si lo puedo importar, no lo puedo importar. Yo no sé si puedo importar cualquier producto. Mucha gente tiene esa idea de emprender y quiere buscar cómo emprender, cómo traer algo de la China. Muchas veces yo puedo ver que en la China las cosas son mucho más económicas que lo que yo puedo conseguirlas en el mercado nacional, pero de pronto me da miedo ir a buscarlas. Pero en el mundo hoy en día ya nadie tiene miedo, por eso China es la fábrica del mundo, hace parte de esta temática de logística y cadenas de suministro. ¿Cuál es la autonomía de un dron, por ejemplo? Porque ya se mueve mercancía en drones, se mueven muchísimos medicamentos en el mundo en drones. ¿Qué no se puede importar y por qué no se puede importar? Los repuestos, por ejemplo, en los Estados Unidos no se pueden importar. Algunas telas en la China no se pueden importar. Se prohíben para el sector colombiano. El café no se puede importar, a menos de que haya una reglamentación o una ley específica o extraordinaria del gobierno nacional. ¿Existen buques o existen aviones 100% autónomos? Ya tenemos buques sin tripulación, sin tripulantes, sin nadie que navegue ese buque, sin operadores, sin operarios, sin capitanes, 100% autónomos a través de GPS, cargan y descargan, desestivan y estivan carga en cualquier puerto del planeta. Eso no lo sabemos, se hace parte de la logística. ¿Cuánto me cuesta traer un producto de la China? Mucha gente me lo pregunta. Ingeniero, mire, yo quiero traer, no sé, unos celulares, unos juegos de Panamá, quiero traer de la China una ropa, unos cascos para moto. Todo el tiempo estamos haciendo este tipo de cosas y porque el tema es muy interesante. A mucha gente hoy en día, a pesar de que no necesariamente esté en la academia, ¿sí? Quiere saber sobre qué es el tema. Los libros hablan mucho, la regla 1165 habanera habla mucho, pero cuando usted está en el día a día de esto, pues usted entiende muchas cosas que no son como rezan en la literatura. La idea de esta charla es un proyecto mancomunado entre las direcciones de administración de empresas con el administrador Germán y el ingeniero Elkin con las ingenierías, para que nosotros enfoquemos todo este tema de la logística y las cadenas de suministro internacionales en las gestiones de la administración y todas las ingenierías. Esto atañe a todas las ciencias de ingenierías y a todas las ciencias en la gestión de la administración, incluyendo la contaduría pública. Mm, muchas gracias, Fabián. Es muy interesante todo esto. Usted está emprendiendo fruta, me dice. Bueno, para eso se trata esto. La universidad lo va a enfrentar a ese reto de saber cómo voy a exportar. Alguien de la universidad me pidió el semestre pasado una asesoría para poder exportar piña. Entonces, fíjense cómo también necesitamos de la experticia de un ingeniero en alimentos que nos diga qué tipo de calidad de piña tiene y esa calidad, si es posible, llevarla a un mercado extranjero. ¿A qué mercado? Me decía, él quiero Estados Unidos. Estados Unidos son 29 países diferentes. No sé si quiero Nevada, California, New Jersey, Miami, Florida, Orlando, Texas, no sé. Todo es completamente diferente. La reglamentación interna de los Estados Unidos es diferente. Entonces, cada país es diferente y de eso se trata la logística internacional. El tema es muy grande, el tema es muy extenso. Muchas gracias, Judy. Aquí estamos prestos para cualquier pregunta que hagas de importaciones o de exportación. ¿Ok? Ok, chicos, entonces iniciemos. El concepto de logística enfoca la responsabilidad de diseñar y administrar sistemas para controlar movimientos y posicionamientos. Eso encuentra uno en los libros. Yo cuando tengo mis estudiantes en la universidad, lo que yo busco es que ellos les sirva lo que yo les estoy dando a ellos. Lo que a mí me interesa es que esta charla a usted le sirva en su vida laboral. Cada uno de ustedes, como incaicos que somos nosotros, trabajan y estudian. Así como yo lo hice cuando hice mi pregrado, yo estuve ahí sentado con ustedes. Hoy en día ya, siempre, de la misma manera, trabajo y estudio, estoy buscando otra maestría, otro doctorado que haga más robusto mi conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me interesa que usted en su trabajo le sirva esta charla.
que usted le saque jugo a esto, que usted se dé cuenta que la logística y las cadenas de suministro en el mundo hoy en día son obligatorias. Así lo han entendido los países desarrollados. Antes de que entremos, digamos, en la carne de este tema, el mejor ejemplo de eso es el proyecto chino de 40 años. Yuan Ho lleva 40 años haciendo un país 100% desarrollado, entendiendo un proyecto con una maquila gigantesca, 1.400 personas en mano de obra, una maquila que ningún otro país puede darle revés. Ningún otro país tiene cómo decirle, yo compito con esa maquila porque nadie tiene 1.400 millones de personas. Sí, asimismo, ellos entendieron en esos 40 años que no solamente era manufacturar para copiarlo del mundo entero, sino que además de eso, lo que necesitaban era hacer canales de distribución. Entonces, hoy en día tienen el sistema de puertos más robustos del planeta, 29 puertos. Es un tema absurdo lo que hace la China para sacar sus productos con esa gran maquila, lo que necesitaban ser, además de ser la fábrica del mundo, que era su proyecto logístico, mirar cómo saco todo ese producto que manufacturo. Fíjense cómo un país desarrollado entiende la importancia de esto. Hace 30 años esto no era importante, pero el mundo hoy en día ha entendido que el PIB de cada uno de los países se representa en más del 60% en esos remanentes que se reciben de divisas. En lo que usted como país manufactura en su país y saca fuera del país. Esos remanentes de divisas son los que son el grueso y el desarrollo de un país. Entonces, fíjense cómo es de importante este tema. Yo llevo 22 años, 23 años, pero hay gente en esto que lleva 40, 45 años. He movido carga por los 5 continentes. Sé que es mover carga en el Asia, en Europa, en los Estados Unidos. Por eso es tan importante cuando estoy en mi clase, como se lo repito, ingenieros, el inglés. Sí, muchas veces uno toma el inglés como una herramienta para, o un parámetro, o un requisito para yo poderme graduar. Pero resulta que no es un requisito para poderme graduar. El inglés es algo que le va a dar un factor diferenciador a las personas, ¿cierto? A nosotros los ingenieros industriales, a los administradores de empresas, a ese profesional que salga porque todavía no son muchos los que tienen ese segundo idioma. En términos logísticos, mis clases son en inglés, los que han tenido la oportunidad, y cada uno sale sabiendo inglés y sabiendo de logística. Entonces, es perderle el miedo. El inglés es de las cosas más fáciles que existen. If you understand me, I need that you understand me all the time. I repeat all the time the words, the job, because it's most important for me that you understand me. A mí me interesa es que usted me entienda, no me interesa que usted venga y me escuche 2 horas y no entienda un carajo de lo que yo le estoy explicando a usted. Y me interesa que eso le sirva a usted. ¿Listo? Entonces, ingenieros, bienvenidos a este reto, bienvenidos a esta inducción. Los quiero ver a todos. Si tienen la oportunidad de tener un compañero que está en alguna de mis clases en la universidad, eh, estoy seguro que le dará muy buenas referencias mías. Búsquenlo y pregunten por el tema. Y nada, vamos a iniciar con el tema y el workshop que nos atañe a nosotros. ¿Qué es logística? Ya les di el concepto que encontramos en un libro o en 1000 libros, empezando porque es un concepto efímero, hay 1000 diferentes significantes a esta temática. Lo que me interesa es, mis estudiantes lo saben, que sepan que son las 5 raíces. El producto indicado en la cantidad indicada, en el lugar indicado, en el momento indicado, al costo indicado. Miren lo fácil que uno puede estar entendiendo el tema. Miren lo chévere que es. La pandemia nos ha dejado muchísimas moralejas. Una de las más importantes es esto, ¿cierto? El producto indicado en la cantidad indicada. Y las cantidades no fueron las mismas. El mundo demostró que la salud se vende y se compra al mejor postor. Necesitábamos una cantidad de vacunas que no llegaron a ninguno de los otros países porque las redes logísticas no eran las más importantes. En épocas de pandemia, lo mejor o la mejor noticia que encontrábamos en los noticieros eran cuando llegaba el avión de DHL o cuando llegaba el buque de DHL a llevar las vacunas a cada uno de los continentes. Entonces, fíjense cómo la cantidad correcta es tan importante, cómo yo necesito llevar la cantidad correcta al lugar indicado, al que yo necesito, en el momento. Fíjense cómo cuántas personas murieron porque esa cadena logística, porque esa
cadena de suministro no logró suplir en ese momento ese suministro de vida que necesitaba el planeta, ¿cierto? Al mejor costo o al costo indicado, me dicen las 5 RAIs, pero pues lo más adecuado es el de low cost, ¿ok? Entonces, fíjense lo importante que nosotros debemos tener cuando un ingeniero en cualquiera de las ramas de la ingeniería o en cualquier rama de la gestión de la administración, contaduría pública, administración de empresas, la química farmacéutica, absolutamente todo tiene que ver con esto. En la parte de arriba de la presentación, en la parte derecha de su computador, ustedes pueden ver una imagen pequeñita donde se ven las estaciones de la cadena de suministro en la logística internacional. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo la transversalidad de la logística nos da para todas las ciencias. ¿Listo? Eso es el concepto real de la logística. Entregar un valor agregado a los proveedores, a los clientes, por supuesto, al cliente final, que es el que necesita ese suministro que yo tengo que buscar, ¿cierto? Y la visión es desarrollar esas técnicas de gestión de modelado vertical que estén a la vanguardia de la globalización actual. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Que nosotros sepamos que la logística en el planeta tiene un factor preponderante en el mundo. No existe un país desarrollado que no tenga un puerto con una cobertura importante, que no tenga un sistema férreo importante. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los Estados Unidos, además de tener un sistema, el sistema férreo en los Estados Unidos mueve el 90% de sus mercancías. Imagínense ustedes. Ahora, en términos de vías, nosotros hablamos de vías 4G rotas, por ejemplo, la vía del Sol, y en los Estados Unidos estamos hablando de interestatales, que comunican estados e inclusive países, porque hay interestatales que llegan hasta México y hasta Canadá. Listo, entonces, fíjense cómo nosotros podemos entrar a revisar y a utilizar esta información en pro de nosotros. ¿Listo? La logística se debe entender con tres partes básicas, ¿cierto? Una parte que es el importador o el señor que compra. Yo voy a importar algo de la China, yo voy a importar algo de Europa, de Alemania, voy a traer algo de cualquier otra parte del mundo y un exportador, ¿cierto? Hay un tercer elemento importante que es un producto o un servicio que yo voy a transar. Esto es muy importante que yo sepa que tengo que tener esas tres partes. Cuando yo tengo un comprador, un vendedor y un producto que transo, tengo un negocio. Y si tengo un negocio, tengo que armar la logística para que ese negocio me funcione. ¿Ok? Entonces, por favor, les pido que me digan si las diapositivas sí se están presentando. Denme un segundo porque veo que, no sé, veo si las diapositivas no las veo. Alguien que me diga si se están presentando las diapositivas, por favor, ingenieros. Literatura. Ok, Wilson, gracias, perfecto. Voy en tres partes básicas para la negociación, ¿sí? ¿Las tenemos ahí todos, Fernando? Tres partes básicas para la negociación. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. La imagen de arriba, en la parte derecha de su computador, es la cadena de suministro internacional. Entonces, fíjense que en cada una de las diapositivas yo la tengo predispuesta. La primera partecita que tenemos extremo y extremo es la fábrica, la segunda es un transportista doméstico, la tercera es un puerto, la cuarta un transporte principal donde vemos el avioncito, el barco y el carrito y lo mismo hacia la parte de destino. En la logística internacional tenemos un origen y un destino. Y en cada uno del origen y el destino nosotros tenemos parámetros completamente diferentes. Entonces, voy a explicarlo un poco más sencillo. Si yo voy a importar café a Colombia, en Colombia no lo van a permitir. Porque si yo importo café, por ejemplo, del Brasil, que produce más café que Colombia, lo que voy a hacer es acabar con la producción nacional de café y teniendo en cuenta que mi producto estrella como país es el café, pues no es negocio. Entonces, mi arancel, o sea, el impuesto que el gobierno va a cobrar a ese producto café importado va a ser muy alto para que no vengan aquí. Profe, qué pena, es que estoy en turno. Ok, tranquilo, no se preocupe, Jonathan. Tranquilo, ahí queda en YouTube para que usted lo vea cuando quiera, no hay ningún problema. Bienvenido. Entonces,
Entendiendo eso, ¿sí? Nosotros debemos saber que al importar ese café aquí va a tener problema. Pero si yo estoy en Estados Unidos y lo voy a importar, allá es completamente gratuito llevar el café, porque allá no se produce. Entonces, fíjense cómo la normatividad internacional nos da a nosotros condiciones y parámetros completamente diferentes. Las aduanas en los países extranjeros son completamente diferentes. Los códigos de cada uno de los productos que yo transo son completamente diferentes. A los códigos se le llaman partidas arancelarias, que es un impuesto que cobra cada país. La partida del café en Colombia es total y completamente distinta a la partida del café en Brasil, en la China, en Alemania y en Europa. Entonces, cuando yo voy a hacer los documentos de comercio exterior para hacer el trámite aduanero, hombre, pues cada cosa va a ser completamente diferente. ¿Listo? Entonces, me dices que se ve un poco borroso, Rodrigo. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar, Rodrigo, porque me preocupa que no se vea. Entonces, pantalla. Listo. Ok, aquí va. Entonces, continuando con la charla, este tema de logística internacional inicia desde lo más pequeño, que es el almacenamiento y el centro de distribución, warehouse versus center to distribution, ¿cierto? O podemos hablar del tema de inventarios, donde en todo tipo de compañía que ustedes están, ustedes tienen tres subprocesos, que son el subproceso de recepción, almacenamiento y los movimientos o despachos que yo encuentro. La diferencia entre el almacenamiento y el centro de distribución es que en el centro de distribución, así como entra, la mercancía se va en unidades sueltas, mientras que en un almacenamiento viene todo por lote. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Hay que tener en cuenta una cosa, esos inventarios de los que nosotros estamos hablando, en términos contables son activos. Entonces, muchas compañías comercializadoras compran y venden. Se compra en la China y se vende en Europa, se compra en la China y se vende en Colombia. Y así todas las compañías en el mundo. Esas compañías, a pesar de que compran y venden y no tienen seguramente una planta física de almacenamiento, en términos contables, para hablar de la contaduría pública, eso debe entrar a un inventario, porque el inventario es un activo, a pesar de que físicamente no existe el inventario. Sin embargo, es importante también entender la dinámica empresarial para todos los ingenieros y para todos los administradores. Es la dinámica que viene en los 60 japonesa, Lean, que es la producción esbelta. O sea, vamos a producir por orden de compra. Entonces, yo creo que ustedes allá en su compañía, ¿cierto? Cuando ustedes están trabajando, si su compañía manufactura algún producto, dicen, bueno, nosotros fabricamos y tenemos una orden de compra en la mesa. Solamente cuando tenemos una orden de compra, nosotros ponemos a producir la compañía. Porque a eso lo que se llama es una técnica japonesa que viene del 60 a la que se llama just in time, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo todo esto va concatenado con la logística, ¿cierto? Antiguamente, 20 años antes, uno conseguía departamentos de logística en las compañías. Hoy en día, toda compañía tiene un área logística en la que se ingresan todos estos inventarios que usted compra en otra parte del mundo para poderla transar en otra parte del planeta. ¿Qué se hace con esos inventarios? Según reglamentación internacional, esto es otra cosa que es curioso y la gente no lo sabe, existen unos barcos, o sea, un código GS1, ¿cierto? Es un código mundial en el que se reglamentan los códigos de barras que nosotros vemos allá en los almacenes, en los supermercados. Cada cosa que nosotros traemos de otro planeta, esa cosa tiene que estar marcadita para nosotros poderla pasar por un puerto, por un aeropuerto o por por una carretera en frontera. Es necesario y obligatorio que tenga un barco, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos ese barco, ese código de barras, ya tenemos la información de lo que llamamos un CARDEX en el inventario interno que tiene cada una de las compañías en las que ustedes están, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo en ese CARDEX ya me dice a mí qué entra, qué tipo de producto me entra, cuántos productos salen de mi inventario, cuántos se venden y qué se entrega. Esto ya son términos contables. Entonces, fíjense que la logística tiene mucho que ver tanto con la administración de empresas como con la contaduría pública, ¿cierto? Entonces, teniendo ese CARDEX y entendiendo esto de mi barcode,
Existe una organización, un organismo internacional ubicado en París, the World Business Organization, o sea, que es la Cámara de Comercio Internacional, que es la que regula cada una de las compañías pequeñitas de cámaras de comercio en el planeta entero. En Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, ya todos ustedes que están muchos fuera de Bogotá, cada ciudad tiene su cámara de comercio y para ellos estar esa cámara de comercio ahí, tiene que tener un código MIU en la Cámara de Comercio Internacional en París. Entonces, esa Cámara de Comercio Internacional es la que regula estos códigos de barras que están aquí. Si un producto, para que ustedes sepan, no tiene un código de barras, Arauca, Wilson, bienvenido, en Tame. Si un producto no tiene un código de barras, ese producto no sale por un puerto, no sale por un aeropuerto, no sale por una frontera. Porque cuando se hace la inspección aduanera y todo el tema de aduanas que yo necesito hacer, me exigen el código de barras, tanto en la factura comercial, como en la proforma, como en la lista de empaque, como en los vistos buenos, como en los fitosanitarios. Se necesitan muchísimos parámetros para poder sacar o entrar al país cualquier tipo de producto. Entonces dice uno muchas veces, mire, yo manufacturo, no sé, eh, jugos. Entonces ese jugo que yo manufacturo lo quiero sacar del país. Pues tú le tienes que poner un código de barras a ese jugo y ese código de barras tiene una normatividad internacional dada por la Cámara de Comercio Internacional de Francia. Ahí es donde la gente que no se abisma a exportar o a importar, dice miércoles, pero yo de eso no sé, yo sé es hacer jugos. No hay problema. Ahí es donde es ingeniero incaico, donde es administrador de empresas incaico, ¿cierto? Dice, mire, yo sé cuál es la gestión que usted tiene que hacer, ¿cierto? Vean, la Universidad Libre, en Rafael, ¿cómo está? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener de conocimiento. Es muy sencillo. Hay terceros o otras compañías que le dicen a usted que hace jugos, mi hermano, no se preocupe, usted haga sus jugos y yo me encargo de ponerle su código de barras y de ponerle su producto en el país que usted quiere que yo se lo ponga. Montenegro, Quindío, oh, mi sargento, buenas noches, bienvenido. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, lo que hace la Cámara de Comercio Internacional a través de la inteligencia artificial es utilizar esos códigos de barras de los que nosotros estamos hablando, ¿cierto? La automatización en la cadena de suministros empieza por los códigos de barras para llevar el inventario y los activos de esos productos que entran y salen y se transan en cualquier parte del planeta, desde aquí, desde Colombia, ¿no? Para eso, pues, hombre, la inteligencia artificial tiene muchísimas herramientas ya creadas, como brazos mecánicos que leen todo este tema de códigos de barras, como Invoice por Voice, que es el tema de escáner por voz, el escáner por Hamlet, que ven ustedes en la imagen en la parte derecha de mi diapositiva, el de Fonts Interiors, que es por color, y hay muchísimos más sistemas en los que se llevan inventarios. Sin embargo, como les dije ya anteriormente, Tolú, bienvenidos de Tolú, Cartago Valle, Juliana, perdonen, me emociona mucho ver gente de tantos lugares. Trabajo con automatización, Carolina, sí. Hoy en día las compañías todas trabajan sistemas de picking y packing automáticos que son minados a través de una data dada por la inteligencia artificial. También tenemos el RPA, que es automatización robótica de procesos, ¿cierto? Que es así como algunos entran a sus compañías, ponen su huellita en una maquinita para poder entrar y el lector lee su huellita. Ese es un RPA, ¿cierto? Un sistema robótico automatizado. Y el Machine Learning que tanto hablan por todo lado. Mini Rocío, mucho gusto. Eh, Ese Machine Learning es en el que nosotros cogemos toda esa data, la data que nosotros sacamos de qué tipo de producto es, qué código de barras tiene, cuál es la descripción, si se refrigera, si tiene una fecha de caducidad, todo lo que referencia o la especificidad del producto, nosotros hacemos Machine Learning. Entonces, fíjense en inglés lo importante. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning es machine, que es máquina, y learning, aprendizaje. La máquina aprende esa data. Por eso se llama Machine Learning, de eso se habla en todo lado. El repelón atlántico. Mucho gusto, Luz Marina. Mucho gusto, Jesús de Tame. Bueno, mucha gente inquieta aquí. Entonces,
Entendiendo esto, la Cámara de Comercio Internacional divide los eslabones de esa cadena de suministro internacional. Inicia en el proceso de los proveedores, sigue con el proceso de la fábrica, sigue con el proceso de almacenamiento, storage o warehouse, el proceso de centro de distribución, el proceso de transportistas, que es uno de los más robustos porque es el proceso de aduanas, el proceso que hace un broker a través de un tercero que tiene una flota, un buque de carga, un avión, una flota de drones o un tema ferroviario como las interestatales ferroviarias en los Estados Unidos y el mercado. Eso también es muy importante. Corinto Cauca, bienvenidos Corinto Cauca. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas noches. Ay, miren, la capital mundial, Globo Bolívar Cauca. Vean usted. Milena, buenas noches, ¿cómo está? Ok, entonces entendiendo, ¿por qué necesito saber cuál es el mercado? Porque vuelvo al ejemplo del jugo. Yo quiero vender un jugo y lo quiero sacar del país. Hombre, pero ¿cómo hago? ¿Me funciona o no me funciona? ¿Qué tal que yo me lleve el jugo para Lima, Perú, y en Lima, Perú vendan un mejor jugo y más económico? Por eso es necesario en la logística entender de mercados, saber la microeconomía y la macroeconomía del planeta para poder intervenir en un mercado desconocido. Uno dice, eso debe ser muy difícil. No es tan difícil. Mis queridos, yo les quiero invitar a ustedes a que vayan al ARA de su ciudad, al de uno de su ciudad, al Éxito, al Olímpica de su ciudad y van a encontrar en la nevera 1000 productos de pescado, papas, empanadas, eh, cualquier tipo de tubérculo congelado. Todo eso viene de otro país del mundo. Entonces, fíjense la fácil, es más barato comprar un pescado congelado chino que comprar un pescado de aquí, hecho, pues, de Barranquilla, de Cartagena, de la costa colombiana. ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más sencillo? Nosotros no hemos entendido que es más fácil importar un producto, ¿cierto? Que nosotros manufacturarlo aquí y hacer las adecuadas gestiones para que la logística nos dé el cómo traer al mercado otro tipo de producto. Asimismo, tampoco hemos entendido cómo poder manufacturar un producto y sacarlo a cualquier otra parte del mundo. Ese es el secreto de un país desarrollado, que ya no es un secreto. Hoy en día aplica por completo. Mi sargento Gabriel, buenas noches. Con la OEA aplica el proceso. Usted sabe que yo trabajé con Naciones Unidas muchos años. Naciones Unidas lleva a poblaciones vulnerables toneladas de carga al África, a la India, a los Estados Unidos, al mismo Sudamérica, Haití, al Caribe, y allí se encuentran todo este tipo de dinámicas de logística y entendiendo cómo yo en el mercado encuentro productos que suplan una necesidad a poblaciones vulnerables más fácilmente y a menor costo, que es lo que se trata de la logística internacional. ¿Okay? Existen tres sectores, entendiendo el tema del mercado, cómo voy a intervenir en el mercado, saber en qué sector me voy a mover, ¿sí? Un sector industrial, un sector comercial, un sector de servicios, es un sector industrial que se manufactura una materia prima, ¿cierto? Un sector comercial en el que se compra y se vende, que es el fuerte del planeta. Es mucho más fácil comprar y vender. Es mucho más fácil ir a la China, conseguir un contenedor en Buenaventura, comprar un cuarto de contenedor y poner unas ropas en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, que manufacturarlo aquí. Entonces, si es más fácil, lo que debemos hacer es entenderlo y saber cómo yo puedo hacer ese trámite con legalidad y sin traspiés y más sencillo para sacar nosotros, digamos, una utilidad, una plusvalía, como decía alguien por ahí. Profe, ¿qué es más costoso? ¿Producir aquí? ¿Es más costoso producir aquí, Elizabeth? Buena pregunta. Cualquiera que me quiera hacer preguntas como Elizabeth, bienvenido. Es más costoso producir aquí porque aquí no manufacturamos, no tenemos industria, ingenieros. Entonces, al no tener industria, por ejemplo, nosotros somos en la agricultura fuertes, nosotros producimos papa, pero para producir papa necesitamos aragnicidas, nematicidas, conomicidas e insecticidas. Eso no lo producimos acá, esos son los insumos que se le entregan a la tierra para poder germinar su cultivo. Y eso lo traemos de la China, de Corea y de Ucrania. Entonces, por eso la papa, hoy en día la libra aquí en Bogotá está puesta en 2.500 pesos, ¿cierto? Cuando hace muchos años valía 300 pesos, porque no tenemos cómo manufacturar esos insumos. Entonces, mucho más barato, Elizabeth, comprar de afuera y traer.
Yo sé que eso daña la producción nacional, pero para robustecer la producción nacional se necesitan muchísimas cosas, muchísima organización, muchísimo esfuerzo en términos logísticos del Estado, ¿cierto? Las vías en Colombia son terribles. Nosotros tenemos un país con todo centralizado en una capital que es Bogotá y el primer puerto cercano a Bogotá tiene un flete de 38 horas en una mula por la línea para llegar a Buenaventura o si no 29 horas para llegar a Mamonal, Sociedad Portuaria en Cartagena. Entonces es muy sobao pues uno que pueda sacar de su país un producto si el gobierno pues no tiene las condiciones para que nosotros podamos hacer ese tipo de cosas. Mercado Libre es una parte del mercado, muy buena pregunta. ¿Tienes? Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? Mira, Mercado Libre, Rodrigo, hace parte del sector servicios. Eso es lo que hoy en día nosotros llamamos e-commerce. Nosotros aquí lo tenemos en las diapositivas. El e-commerce es un nuevo sector que ocupa ya hoy en día más del 60% de todo tipo de mercado. El que no tenga una página, olvídate que va a vender. No tiene nada que ver. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender que todo tipo de compañía debe estar inmersa en este tema de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, porque sin esta inteligencia artificial no hay manera de que nosotros transemos nuestro producto, ni siquiera internacionalmente. Hoy en día, nacionalmente, el que no tenga, pues, mínimo un WhatsApp para poder comercializar el producto está frito. ¿No? Entendiendo los mercados en el área logística, debemos saber que existen cuatro tipos de mercados: el tipo de mercado de los fabricantes, los distribuidores, los mayoristas y los minoristas. ¿Esto para qué es importante? Cuando yo voy a comprar un producto y lo voy a poner en un mercado internacional, yo debo saber si ese producto en el mercado internacional yo lo puedo vender. Entonces voy a darles un ejemplo. Aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo de Apple. Apple es la compañía o el único distribuidor autorizado de los iPhone. No sé si alguien tenga un iPhone por ahí, seguramente que sí, Caicos, ¿sí? El único que tiene permiso de distribuir en cualquier parte del mundo iPhone es Apple. Entonces Apple hace distintos convenios legales con algunos eh, grandes superficies, diga usted Olímpica, diga usted Jumbo, ahora no está todavía dando Claro, y otras compañías locales, ¿cierto? Y ese distribuidor autorizado cobra un dinero para poder distribuir ese producto, ¿cierto? Es cierto, Rodrigo, hay que apoyar lo nuestro, pero eso requiere tiempo y dinero y mucha ayuda del gobierno, ¿no? Para los dos, para Andrés Felipe igual. Lo que quiero es que entiendan la dinámica. Debe existir un distribuidor autorizado en cada uno de los sectores del planeta. Yo no puedo llevar mi cerveza Águila a venderla a Argentina si no voy y busco mi distribuidor autorizado a Jacques Bergs. Entonces, cada uno de los países en el planeta tiene un distribuidor autorizado para cada uno de sus productos. Entonces, volvamos al ejemplo del jugo. Yo quiero sacar mi jugo, lo quiero poner en Sacramento, por ejemplo, California. Si yo me llevo mi jugo a Sacramento, California, ingeniero, yo no lo puedo vender, porque resulta que yo tengo que tener una distribución autorizada en ese país. Y sacar una distribución autorizada en los Estados Unidos sería ir y buscar una cámara de comercio, tener una ciudadanía allá para poder poner una compañía y hay una cantidad de requerimientos para hacer empresa allá y poder distribuir mi jugo. A mí me sale más barato producir el jugo, vendérselo a un distribuidor autorizado allá, puede ser Colanta, Nutresa, no sé, alguien que tenga distribución autorizada de alimentos y él vende mi producto con mi marca, pero él es el único distribuidor autorizado de ese producto. De esa manera, en todos los países se trabajan todos los productos. ¿Qué me dice Milena? Entendiendo esta dinámica, el país no podrá nunca mejorar la calidad de vida. No, 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 no. No, no es tan triste, Milena. Colombia tiene muchos productos interesantes, ¿cierto? Colombia viene trabajando fuerte para cambiar la dinámica que nosotros hemos tenido en años anteriores. Bogotá, para los que no están en Bogotá, por ejemplo, está sufriendo está sometiendo a una transformación en términos de vías. La línea, ya entiendo que hay un pedazo que está mucho mejor para poder viajar. La vía del sol están pensando cómo la refuerzan nuevamente. O sea, digamos, si hay ejercicios de mejoramiento continuo en el país, pero eso no es un tema de 1 o 2 días. Ese es el problema, Milena. Entonces, podemos durar
no sé, unos 15 o 20 años y unas políticas que nos ayuden exactamente a mejorar todo este tema. Hay muchos monopolios, Néstor, en términos de cadena de suministro, eso es cierto. El principal monopolio es la DIAN, es la verdad, ¿cierto? Pero digamos que día a día se busca descentralizar el tema. Miren que hace 15 o 20 años no existía una plataforma aduanera, sino era todo pues artesanal, entregando documentos para sacar y traer productos. Y hoy en día todo se hace en web. Hay una plataforma Muisca con varios módulos contables, aduaneros, de compra, de venta, de mercados, en los que uno ya pues se filtra un poquito más toda esa corrupción y todo ese tema, pero pues no hay que ser tan negativo y pensar que el país no va a tener pues el día de mañana un mejoramiento continuo en el tema. Hay es que trabajar en eso y sí lo más importante es que tengamos la mano de obra calificada entendiendo cuál es la dinámica de exportación. Miren lo interesante de esta pregunta. Diana me dice, ¿cómo influye el Tratado de Libre Comercio? Mira, Diana, voy a adelantarme un poco la presentación en temas de libre comercio. Cuando nosotros vamos a hacer los documentos de importación y exportación, nosotros vamos a encontrar en la plataforma que yo les decía a ustedes de la aduana, que se llama plataforma Muisca, según el producto, qué tipo de tratado a nosotros nos cobija. Entonces, cuando hablamos de países en términos internos, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros tenemos el tratado andino, que él funciona para todos nuestros países latinoamericanos, o sea, no hay que pagar muchos impuestos y eso nos facilita muchísimas cosas, o el Tratado de la Unión Europea, que también nos facilita muchas cosas, pero depende del producto si nosotros estamos adheridos a ese tipo de tratados. También hay tratados mal hechos. El tratado con Estados Unidos es salvaje para la economía nacional, porque los Estados Unidos siempre sale con ventaja porque ellos no tienen esa mano de obra pues del primer sector, o sea, el sector agropecuario, el sector ganadero, y ellos aprovechan eso a través de los tratados de libre comercio. Pero sí hay tratados de libre comercio interesantes que hemos tenido con Europa en términos de agricultura y ganadería, que digamos pudieran funcionar. El café es una divisa, es algo que nos deja muchísimos rendimientos en divisas en el Banco de la República a día, ¿listo? La distribución, me dice Rodrigo, son monopolios, es cierto. Los cafeteros en Colombia acaparan muy bien. Mire este tema, Rodrigo. Voy a aprovechar estas preguntas, Rodrigo. El café en Colombia, para que ustedes sepan, voy a volver a la diapositiva de los mercados que les hablaba a ustedes. Los mercados que nosotros tenemos son el mercado de minoristas, mayoristas, distribuidores y fabricantes, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí los mercados. Entonces, resulta que el mercado de el café en Colombia y todo lo que sea agricultura en Colombia, todo lo que salga en la tierra tiene que estar congregado en una cooperativa. Para el caso del café está congregado en la Federación Nacional de Cafeteros, pero no es el único producto. Por ejemplo, los ingenios en el valle son los que congregan todo el tema de la caña y del azúcar que ellos tienen allá, y en la costa, asimismo, cada uno de esas cooperativas son los distribuidores autorizados de eso. Si yo soy un cafetero y tengo una finca cafetera, yo debo venderle mi café o exportárselo a otro país a través de la Federación Nacional de Cafeteros. Son ellos los que me dicen qué tipo de calidad tengo y me dan el documento o el visto bueno que tiene uno que tramitar en la DIAN cuando va a exportar el producto. ¿Listo? Sí, es incomodato, exacto. Es completamente cierto, Javier. Veo que usted trabaja en el sector. Bueno, el tema es muy largo, desafortunadamente no nos da el tiempo para hacer pues una presentación completa, pero lo que quería era que cada uno de ustedes entendieran que en cada uno de los que ustedes que estudien en la ingeniería industrial, en la ingeniería de sistemas, en la ingeniería, en cualquier tipo de ingeniería, en cualquier tipo de administración, ustedes van a tener que ver el tema logístico. Es muy importante entender que el país desarrollado es desarrollado porque entiende que el 70-80% de sus finanzas depende del apalancamiento logístico. Es cómo yo produzco un producto de calidad a un buen precio y cómo lo pongo en mercados internacionales para recibir unos rendimientos de divisas. Eso es lo que yo necesito. Alberto me dice, buenas noches, ¿podría colaborarme con las diapositivas por medio? Ok, yo les voy a hacer llegar las diapositivas
al correo a cada uno de ustedes. Voy a pedirle el correo a Liana, a ver si nos ayuda con eso para poder colgar las diapositivas. Pero yo creo que quedan, no, las diapositivas quedan colgadas, Alberto, en YouTube, porque la presentación queda colgada en YouTube. Igual, yo tengo varias conferencias, tengo conferencias en inglés, Lady, tú que me estás diciendo que en inglés o mandarín, yo tengo conferencias en inglés. Pueden encontrar en la web conferencias mías también de este tema y algunos conversatorios que hemos hecho fuera del país y acá en el país. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Certificaciones, Néstor, muy buena pregunta. Vamos a las certificaciones. Es que el tema es muy grande para todos, pero bueno, para que ustedes sepan, voy a darles una pequeña inducción de las certificaciones que nosotros nos están exigiendo, ¿cierto? Primero los vistos buenos, que son en el tema de Colombia, el ICA, el RETEICA, el RETIE, el INVIMA Minercol para los minerales y algunos más que se necesitan. En el tema de certificaciones, para que nosotros los veamos, en Europa es obligatorio tener una certificación EU, que es la que ustedes ven allá abajo en los productos cuando ustedes van y compran, ¿cierto? Y para el tema de alimentos, cosméticos y químicos es obligatorio un FDA en los Estados Unidos. Para el tema de la China, ustedes ven en la diapositiva en la parte derecha un CCC, que es el Johnson Sum, es una certificación de calidad obligatoria para todo producto que entre a la China o salga de la China por un ente chino que se exige. Y tengo aquí una JAS, que es una certificación obligatoria en el Japón y en Australia. Ellos trabajan de la mano en términos de Australia y del Japón. Y para Europa, si ustedes ven aquí, una certificación euro. Sin embargo, no son las únicas certificaciones que ustedes van a necesitar, ¿no? Porque posiblemente, a mí me ha pasado muchas veces, un cliente me diga, mire, yo necesito que me ponga en Etiopía un producto, pero necesito que me traiga un Yes in Job, que es una certificación de dureza y calidad en producto. Cuando hablamos, pues eso eran unos hierros, nosotros llevamos aceros. Entonces, el cliente le puede pedir certificaciones específicas para su producto. Generalmente en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en el Asia nos piden generalmente la certificación de calidad, la SCT 9001 que acaba de cambiar nuevamente en el sistema de gestión. Para el tema de Colombia, toda compañía tiene que tener una certificación SST, que es Seguridad y Salud en el Trabajo, la famosa OSHAS, para poder yo transar cualquier tipo de producto. Un sistema férreo, Brian, muy buen aporte, Brian. El sistema férreo en Colombia es 1000% necesario. Desafortunadamente, Colombia es uno de los países que menos vías ferroviarias tiene. Esto hacía parte de mi presentación, pero es muy corto el tiempo. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos 2.350 kilómetros de vías ferroviarias en Colombia, que están en la parte del valle y le pertenecen a Drummond, solamente van al Cerrejón. Eso se privatizó, prácticamente lo regalaron, un problema estatal, ¿sí? Mientras que podemos hacer un versus entre los 585.000 kilómetros de vías ferroviarias en Estados Unidos, ¿no? La buena noticia, Latinoamérica tiene el mismo problema. El único país en Latinoamérica en desarrollo en términos ferroviarios es Argentina. Chile ha trabajado en eso, pero el resto nosotros tenemos grandes problemas en vías ferroviarias. Fíjense la vía ferroviaria lo que hace en esta diapositiva. Ustedes pueden ver 27 líneas ferroviarias que llegan directamente a las plumas del puerto. Esto es en Hannover, esto es en Alemania. Entonces, imagínense la cantidad de carga que uno puede mover, ¿cierto? Entonces, en cada uno de estos vagonetes de un tren caben 25 toneladas y si caben 2 vagonetes por cada uno de los eslabones del tren, o sea, 50 toneladas, y van más de 50 vagones. Entonces, estamos hablando de más de 50.000 toneladas de carga que llegan inmediatamente al puerto, mientras que nosotros movemos la carga por carreteras en transportes privados. Y eso es aún más grave porque cuando hay un paro en el país, pues hombre, es delicadísimo porque se paran las vías y la mercancía se para y la comida queda 1000 por 1000 costosa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un gran inconveniente. Las redes sociales, Fabián, Alejandro.aldana, ronica.edu.co, alejandrochan.instagram.co en términos de logística,
Sound Tintuk in Worcester, que es una red norteamericana en la que trabajo. Estamos trabajando en un libro en cadena de suministro también en la universidad. Espero pronto lo tengamos, ¿cierto? Sí, Néstor, Colombia cometió un gran error, pero ellos vendieron creo que en 500 millones de pesos las vías que tenían. Yo soy Alejandro Aldana. Para comunicarse conmigo, ubíquenme en la universidad. Yo estoy al 100, yo tengo clase de logística y comercio internacional en la universidad los jueves presencial. Encuéntrenme ahí, encuéntrenme ahí. Y si no, a mi correo alejandro.aldana@uninca.edu.co. Ahí me van a encontrar. Eh, Síganme por el Facebook, en mi correo van a entregar los enlaces de Facebook. Ahí están posteados todos mis conferencias y mis escritos. Yo en la universidad estoy dictando logística internacional, cadenas de suministro, estoy dictando comercio exterior, estoy dictando Sigma, metrología, eh, estoy dictando estadística inferencial, también por ahí le di a mi sargento Gabriel, que está por ahí dando vueltas, estadística inferencial y diseño experimental, y bueno, un tema de calidad también que dicto en Sigma. Entonces, en la universidad me pueden encontrar. Mi sargento, ¿cómo está? Mucho gusto volverlo a ver. Está grave la crisis del Mar Rojo, sí es cierto, pero tendremos otro momento para discutir. Listo. No me quiero ir sin hablar un poco del tema de carga en drones. Los drones en Colombia aún están prohibidos para términos logísticos. Ya hay unos aseguradores que trabajan con drones. Cuando van a hacer el croquis, cuando hay accidentes o temas así, la policía y la CIPOL también tienen permiso de trabajar con drones, pero en términos logísticos no. En Estados Unidos ya compañías como Amazon, Uber Eats, están llevando paquetería a través de drones, y en Europa sí, al 100% se utilizan los drones, pero para medicina, ingenieros. Hay productos, por ejemplo, para que ustedes sepan, como las quimioterapias. La gente, los enfermos, digamos, el paciente de cáncer, tienen que aplicarle una quimioterapia que se presuriza en media hora, 20 minutos, o sea, ella debe salir del salón de mezclas que hacen ingeniero de alimentos y en 15 minutos entregarlo en la sala de aplicación. Entonces, esos drones me dan a mí la certeza de llegar 15 minutos para entregarle la aplicación al paciente oncológico, y así muchos medicamentos para SIDA y enfermedades, digamos, delicadas, en la que Europa sí está trabajando el tema de los drones. El problema de los drones es que solamente reciben máximo 80 kilogramos de carga y tienen una autonomía hasta hoy no más de 2 horas y media, entonces, de vuelo. Entonces, si ya la distancia es muy grande, no lo logra. Entonces, eso depende de la batería y la autonomía de las baterías, porque como pueden ver en la imagen, los drones tienen varios motores y cada uno de esos motores pues requiere una batería uno a uno. Sí, la calidad y los sistemas de calidad en Colombia, ya tenemos un sistema de gestión en calidad, Andrés, para lo que me estás diciendo tú. Los invito a que se acerquen a la universidad, los invito, por ahí me preguntaban en el Facebook, me encuentran mis conferencias en varios idiomas, eso les va a servir a ustedes. Si a los que quieran ingresar en este mundo de la logística, es muy interesante. Un ingeniero mecánico puede ganar 4 o 5 millones clasificando productos en cualquier broker o cualquier compañía aduanera, o un transportista, un ingeniero de alimentos, un ingeniero de sistemas, muy importante. Uno lo necesita mucho cuando uno importa el tema de tecnología, y aquí se importa mucha tecnología, celulares, televisores, ordenadores, portátiles, porque aquí no se hace nada. Entonces se necesita mucho esa especificidad en los productos para que ellos puedan clasificar aduaneramente cada uno de los productos. Entonces, digamos, el tiempo es muy corto, mis queridos. Nos quedan 5 minutos. Es imposible dar esto al 100%, pero voy a hacer, pues estoy trabajando para poder hacer el libro, y vamos a ver si hacemos unos 5 o 7 cursitos en este semestre. Inclusive pudiéramos certificarlos también para ustedes en varios módulos, módulo 1, 2, 3, para que en unos cursitos pequeños de 20 minutos podamos nosotros tener esta competencia. Es muy interesante. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Sergio, disposición a ti. Muchas gracias por la ayuda en esto. Ingenieros, bienvenidos a esta universidad. No me quiero ir sin decirles esto.
Yo soy orgullosamente incaico, ¿cierto? Yo salí de este claustro. Nosotros somos pioneros ingenieros. Nosotros no somos una casa, tenemos 70 años sacando profesionales. He encontrado incaicos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en el mismo Japón, en la China. Hay incaicos por todo el planeta. No somos una casa, tenemos 70 años, fuimos pioneros en ingeniería. La primera facultad de ingeniería del país fue la de la Universidad de Inca, cuando ni la nacional tenía ingenieros. Entonces, para aquellos que están en este reto por primera vez, bienvenidos. Para aquellos que ya me conocen, que ya han estado en la universidad, hombre, entréguense a este reto incaico porque de verdad que la universidad, yo he pasado por universidades fuera del país y universidades en Colombia, donde hice mi maestría en la Sergio, y no tienen nada, absolutamente nada que envidiarle a la universidad Inca. Por el contrario, muchas universidades envidiarían la trayectoria de 70 años en el mercado académico. Esta propuesta del área de administración de empresas y la dirección de ingenierías con Germán Circa y el ingeniero Belchi es concatenar la logística y la cadena de suministro en las ingenierías y en la gestión en administración, ¿vale? Entonces, nada, Aliana, eh, te regalo, mis chicos, creo que se nos acabó el tiempo, Aliana. Sí, lastimosamente estaba muy interesante tu charla. Muchísimas gracias Chévere, por sí. estar aquí. Todos estaban ahí súper pendientes, como no, pregunta tras pregunta, súper interesante, la verdad. Y es un mercado que pues es necesario como tal, muy, como enfocarlo, ¿no? Y poder comenzar como esos auges y esas bases aquí mismo dentro de Colombia para poder fortalecer como toda esta red, ¿no? Muchísimas Es gracias, cierto, es profe, cierto. por eso. Por participar en el espacio, por permitirnos como brindarles como este conocimiento a nuestros estudiantes y a cualquier persona que esté viendo como tal el canal de YouTube de la UNINCA. Muy bien saben, la Universidad Inca está abierta para absolutamente todos y exactamente son ya 68 años, 70 años que llevamos ya lo largo de la historia, transformando vidas, transformando sociedad, transformando cultura y aportando muchísimo a esa transformación social que tanto, tanto se requiere. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar participando, por estar tan pendientes de las redes sociales, por estar pendientes de todo el proceso de inducción. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, la universidad, medio universitario, todos estamos como muy atentos a ustedes para apoyarlos en su proceso. Entonces, muchísimas gracias y nada, que tengan una muy, muy buena. Es demasiado tema, ¿ves?